El escritor polaco judío Stanisław Lem dijo una vez: para hacerse oír, a veces hay que cerrar la boca. De esto se trata el decir y el querer decir el lenguaje, en suma. Por ejemplo, todos los textos, ya sean orales o escritos, incluso las conversaciones, guardan parte de su fuerza y de su significado en lo que no se dice. Y es aquello que no se dice lo que hace que aquel que escucha o lee el mensaje se implique en este, retándole a comprender. A partir de ahora vamos a analizar un conjunto de conceptos teóricos relacionados con este tema. Una vez que hayamos analizado el tema de manera teórica, ofreceremos un conjunto de ejemplos para que podáis ver la importancia que tiene el decir y el querer decir en la vida cotidiana. Y finalmente nos centraremos en aquello que más nos importa, que es la traducción. Grice observó en 1975 que cuando hablamos tratamos por lo general de ser cooperativos, con el fin de alcanzar unas metas u objetivos comunicativos. Esta operación conversacional es lo que denominó principio de cooperación. Este principio de cooperación se alcanza y se estructura a partir de 4 máximas denominadas máximas conversacionales. Estas son la máxima de cantidad, la de calidad, la de modo y la de relevancia. La máxima de cantidad, o lo que es lo mismo, aportar la cantidad necesaria, de manera que no sea breve ni tampoco extensa. Por ejemplo, si decimos ayer fui al cine a ver Mami, estaría cumpliendo la máxima de cantidad, dado que la información no es extensa ni demasiado breve. No obstante, si el interlocutor dijera ayer tuve ganas de salir, pero no me apetecía nada ir de compras, ni al museo, así que pensé, ¿por qué no voy al cine? Y dije, bueno, pues ya que estás allí, pues ponte a mirar las películas que hay. Y en las películas que hay, pues decidí comprar La entrada para Mami, que es una película canadiense de un director canadiense que se denomina o que se llama Xavier Dolan. ¿Veis el ejemplo, no? En este caso estaríamos incumpliendo la máxima de cantidad, porque la información que estamos dando es demasiado extensa para aquello que queremos comunicar. Luego pasamos a la máxima de calidad, es decir, intentar que nuestra contribución sea verdadera, lo que significa que no podríamos decir nada que creamos que sea falso o aquello de lo que carecemos de evidencia. Por ejemplo, si un interlocutor dice lo siguiente: ayer el Real Madrid perdió 2-1, esta oración sería correcta desde el punto de vista de la máxima de calidad. Sin embargo, si el interlocutor dijera esto, pues me parece que el Real Madrid perdió, pero vamos, que yo no tengo mucha idea, creo que lo oí en la radio de pasada, estaría claramente incumpliendo la máxima de calidad, al denotar el desconocimiento del interlocutor acerca de la veracidad del tema tratado. Luego pasaríamos a la máxima de relevancia, o también denominada máxima de pertinencia, es decir, ser relevante. Por tanto, no se debe aportar ninguna información que no esté relacionada con aquello de lo que se esté tratando. Si, por ejemplo, en una conversación en la que los interlocutores están hablando de teatro, uno de repente dijera, pues hablando de teatro, mañana voy a preparar cochinillo, este interlocutor estaría incumpliendo la máxima de relevancia, dado que no tiene nada que ver. Pero estaría correcto si de repente dijera, pues hablando de teatro, mañana voy a ir a ver la obra de Maribel Verdú. Luego quedaría por último la máxima de modo o manera, es decir, ser clara en el mensaje. Este hecho se alcanza tratando de atenernos a 4 reglas: evitar la oscuridad en la expresión, no ser ambiguo, ser breve y ser ordenado. Por ejemplo, en la oración mañana compraré los billetes para viajar a Barcelona, esta oración está siendo clara en el mensaje, dado que no es oscura en la expresión, ha evitado la ambigüedad, es breve y es ordenada. Sin embargo, si hubiera dicho, mañana creo que iré a comprar los billetes para el tren, porque como os dije, a lo mejor, pero no seguro, la verdad, no sé, pero a lo mejor voy a Barcelona, no estaría cumpliendo la máxima de modo o manera, dado que no es breve, no es ordenado, ni mucho menos es conciso. Cuando cumplimos las máximas conversacionales y por tanto seguimos el principio de cooperación, enunciamos actos de habla directos. Sin embargo, cuando producimos un acto de habla indirecto, esto implica que no hemos respetado el principio de cooperación, hecho que se ha producido dado que hemos incumplido una o más máximas conversacionales. Cuando esto sucede, el receptor debe tratar de entender por qué el emisor ha decidido incumplir el principio de cooperación, qué es lo que quiere decir sin haberlo dicho, dándose así un proceso de inferencia que llevará al receptor a descubrir una implicatura. La inferencia es, por tanto, el proceso por el cual el hablante intenta deducir una información que no ha sido explicitada en la conversación. Así, cuando una o más máximas se transgreden, se genera una implicatura, o lo que es lo mismo, un significado adyacente adicional. Como podemos ver, para que un hablante pueda inferir información no explícita, este deberá compartir ciertos conocimientos previos con él.
De manera que, como veremos posteriormente, el contexto por lo general juega una parte importante en este proceso de inferencia e implicaturas. Veamos el siguiente ejemplo o situación. Alejandro y Sofía son novios y han quedado con Pablo, que es un amigo de la infancia de Alejandro. Pablo ha venido con su nueva novia, María. Tras despedirse, se produce una pequeña conversación entre Alejandro y Sofía. En ella, Alejandro pregunta a Sofía: ¿te han caído bien Pablo y María? A lo que Sofía responde: Pablo es muy majo. Sofía ha incumplido, como podemos ver, la máxima de cantidad, lo que ha llevado a Alejandro a iniciar un proceso de inferencia por el que pueda descubrir qué es lo que realmente ha querido decir. Este proceso de inferencia le lleva a descubrir una implicatura. A Sofía no le ha caído bien María. Los atenuadores retóricos son un tipo de expresión que se emplea para manifestar que somos conscientes de la necesidad de seguir las máximas en la conversación. Sin embargo, a veces, cuando utilizamos estas expresiones, palabras o locuciones, lo que estamos tratando de indicar es que no estamos completamente seguros de que lo que vayamos a decir no vaya a romper o incumplir ninguna de las máximas. Pongamos un ejemplo. Como podemos ver, la oración es: según tengo entendido, los cigarros son malos para la salud. En este ejemplo podemos observar, por una parte, que el interlocutor está aseverando: los cigarros son malos para la salud, pero previamente ha utilizado un atenuador retórico: según tengo entendido. De esta manera, el interlocutor lo que hace es advertir al destinatario que está rompiendo de alguna manera la máxima de cantidad, dado que no posee la información necesaria, e incluso la de calidad, dado que, de alguna manera, no está seguro de tener la evidencia de esto. Ahora procedemos a explicar los diferentes tipos de implicatura que existen. Por lo general, solemos asumir que nosotros, como hablantes, comunicamos más información de la que se explicita verbalmente. Esta información que el emisor trata de hacer manifiesta al interlocutor sin expresarla explícitamente es lo que se denomina implicatura. Podemos diferenciar dos tipos de implicaturas: las implicaturas convencionales y las implicaturas conversacionales. Las implicaturas convencionales son aquellas que derivan directamente del significado de las palabras y no de factores contextuales. Pongamos, por ejemplo, estas dos oraciones. La primera: por fin he logrado hacer el circuito en 10 minutos. Además de informarnos de que el objetivo es alcanzado, existe otra información no explícita que nos indica que dicha consecución se ha alcanzado gracias al esfuerzo y a la tenacidad del interlocutor. Esta información no explícita en la oración se trata de una implicatura convencional, dado que el significado se ha formado semánticamente por el uso de la construcción lograr más infinitivo. Otro ejemplo, en este caso del inglés, es la oración actually fights have increased since 1945. El adverbio actually cuenta no solo con un significado general, parecido a algo así como en realidad, sino también cuenta con un significado implícito, que sería algo así como aunque sea difícil de creer. Esta implicatura viene de nuevo dada por la semántica y puede inferirse del propio significado de la palabra, sea utilizada en el contexto que sea. Ahora vamos a hablar de las implicaturas conversacionales. Las implicaturas conversacionales, a diferencia de las convencionales, son aquellas que se generan por la intervención de principios conversacionales, como el de cooperación, dando cuenta de un tipo de significado que no puede dar la semántica. Por tanto, utilizaremos la pragmática. Dentro de las implicaturas conversacionales se diferencian dos tipos distintos: las implicaturas conversacionales generalizadas y las particularizadas. Las generalizadas son aquellas que no dependen de un contexto específico. Por ejemplo, suelen darse en una asociación entre la expresión y los contextos posibles de aparición. Pongamos una frase para entenderlo. Juan ha estado toda la noche bailando con una chica. Inferimos que la chica con la que ha estado bailando Juan no es conocida ni es un familiar, dado que de serlo se hubiera utilizado el nombre propio, cosa que no ha hecho el interlocutor. De manera que incluso podría llegar a inferirse que esta chica puede llegar a convertirse en algo más que en una simple compañera de baile. Mientras que las implicaturas conversacionales particularizadas son aquellas que dependen de un contexto específico de emisión. En el siguiente diálogo, Cari, ¿te apetece que pidamos comida china de nuevo? Y la contestación dice: uy, sí, me apetece muchísimo comer otra vez comida china. El interlocutor puede inferir, sobre todo gracias a la información no verbal, como podrían ser los gestos o la entonación que ha dado, que su pareja no está diciendo la verdad, transgrediendo así la máxima de caridad y por tanto el principio de cooperación. De esta manera puede deducirse que su pareja lo que ha querido decir es lo contrario, esto es, que está harta de comer comida china. Cabe destacar que en estos casos es de suma importancia que ambos interlocutores cuenten con un conjunto de conocimientos compartidos previos.
Como os hemos ido avanzando, muchas veces el contexto compartido que se da entre los participantes en una conversación es fundamental para poder entender dicha conversación en su totalidad. Esto es lo que se conoce como subdeterminación lingüística. Significa que para descifrar un mensaje que se nos transmite no basta con entender únicamente las palabras que lo conforman, sino que muchas veces necesitamos del contexto en el que se da para poder entenderlo en su totalidad. Veamos, por ejemplo, esta frase o oración. Recuérdame que mañana te dé eso, ¿vale? Sabemos entender todas las palabras que forman esta oración, ¿no? Recuérdame que mañana te dé eso. Sin embargo, no podemos conocer, o el receptor no puede saber qué es eso si no se da en un contexto determinado. La lengua solo nos da una suposición de lo que se quiere decir con un enunciado, pero no nos aporta todo el significado. Dicha suposición, una vez enriquecida gracias a un contexto, que es lo que denominaremos explicatura o lo dicho, podremos entender realmente en la totalidad de la información. Entonces, como decían Sperber y Wilson, una explicatura es una proposición obtenida de una combinación de descodificación e inferencia que proporciona una premisa para la derivación de implicaciones contextuales y otros efectos cognitivos. Dicho de otro modo, es un enunciado en el que se entiende ya no solo las palabras, sino también el contexto. Volviendo al ejemplo anterior, pero ahora desde el punto de vista del receptor, podremos comprender lo que se nos está transmitiendo, dado que éste conoce el contexto, que es lo que en su totalidad conoceremos como explicatura. De esta manera el receptor entenderá que Juan o fulanito me pide que le recuerde que mañana me dé, digamos, el libro de lengua, porque él sabe que en ese contexto eso hace referencia al libro de lengua. Ahora, diferenciamos dos tipos de explicaturas diferentes, las proposicionales y aquellas que se encuentran en un nivel superior o explicaturas de nivel superior. Las explicaturas proposicionales son aquellas que consisten en la construcción de una proposición, es decir, la combinación de significado lingüístico más contexto, y esto es lo que da el significado pleno al enunciado. Ahora, las explicaturas de nivel superior ya no solo explican el enunciado, sino que también aportan otras informaciones, como la modalidad de enunciación, la intención comunicativa del hablante y su intención respecto a su discurso. Si alguien nos dice no puedo ayudarte sinceramente, la explicatura es proposicional, dado que entendemos que lo que significa es que no puede ayudarnos de manera sincera. Sin embargo, si este enunciado fuera no puedo ayudarte sinceramente, es decir, con una coma, la explicatura ya no sería proposicional, sino de nivel superior, dado que lo que está diciendo es que aquello que nos dice, es decir, ayudarnos, lo hace de forma sincera, es decir, es sincero al decirnos esto. Este rasgo no puede percibirse si se omite la coma. A continuación vamos a tratar el concepto de indeterminación lingüística, que es un concepto que se da muchas veces en consecuencia de la economía del lenguaje, cuando un emisor, al tratar de economizar el lenguaje, lo que lleva es a que el receptor obtenga un malentendido o incluso no sea capaz de entender aquello que se le está comunicando. En relación a esto, pasamos a la estructura de lo comunicado. Dentro de la estructura de lo comunicado podemos diferenciar, por un lado, el significado lingüístico, por otro, lo explicitado y la explicatura, y por último, lo implicitado o la implicatura. El significado lingüístico son las palabras y su significado de diccionario. Es convencional, independiente del texto, no puede constituir una proposición él solo, porque está siempre subdeterminado a un contexto. Luego tenemos lo explicitado o la explicatura, que es el mensaje visible en su totalidad. Depende del contexto, del significado lingüístico y en este caso si es proposicional. Finalmente tenemos lo implicitado o la implicatura, que es el mensaje oculto, aquel que no se dice explícitamente, pero que también depende muchas veces del contexto y es proposicional, al igual que la explicatura. Veamos el siguiente ejemplo. Cierra la ventana, por favor. En este fragmento se puede distinguir el significado lingüístico, que cualquier hablante del español reconoce, dado que reconoce esas palabras y el significado de estas. Luego tenemos el explicitado, que es quiero que cierres ahora mismo la ventana. Y por último tenemos lo implicitado, tengo frío. Luego tenemos el enriquecimiento pragmático en la explicatura. El enriquecimiento pragmático es tratar de dotar de contexto a un enunciado para que éste se pueda entender como proposición. Dentro de los procesos de enriquecimiento podemos diferenciar la saturación, el enriquecimiento libre y la desambiguación. Entonces, pasando a la saturación. Dentro de la saturación se puede distinguir lo siguiente. Por una parte, tratar de hallar o de encontrar
la referencia de las expresiones referenciales que hemos mencionado, tales como por ejemplo deícticos, nombres propios, etc. Pongamos un ejemplo. En la oración ayer fui al veterinario con Coco, hay que averiguar que el nombre de Coco es un gato, que la referencia es un gato. Otro caso, por ejemplo, sería te esperamos aquí, donde el receptor tiene que relacionar el adverbio aquí con el lugar que corresponde en su contexto, que es la deixis. Otro proceso de saturación es la metonimia, que es un recurso por el que una realidad se denomina con otra con la que guarda una relación, por lo general causa-efecto, autor-obra, parte-todo. Por ejemplo, vamos a utilizar me gusta mucho ese Goya. Aquí tenemos que entender que no está refiriéndose al autor, sino a la obra. Entonces se está refiriendo a un cuadro pintado por Goya. Luego tenemos el contexto de las expresiones cuantificadas, como pronombres indefinidos. Un ejemplo, mañana vienen todos. Bueno, pues en realidad sabemos que no son todos. Y hay que crear un contexto para que se entienda que es, por ejemplo, toda la familia. Luego tenemos la elipsis. Yo vivo en Madrid y Marta en Cáceres. Estamos omitiendo vive. O, por ejemplo, los constituyentes no articulados en sentido débil. Por ejemplo, Beethoven es mejor. ¿Pero mejor que quién? No sabemos a qué hace referencia. O mi padre ya ha vuelto de trabajar. ¿Quién es el padre? Los procesos de enriquecimiento libre son, por otro lado, los constituyentes no articulados del tipo de desajuste. Por ejemplo, el detective sacó la llave y abrió la puerta. Pero hemos omitido lo último, es decir, abrió la puerta con la llave. Otros son los constituyentes no articulados de tipo de vacuidad. Ejemplo, en Juan es un chico con cabeza, necesitamos el contexto para saber que se refiere a que es un chico listo, porque todo el mundo en realidad tiene cabeza. Otro tipo son los enriquecimientos en sintagmas no oracionales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de material deportivo y se va a comenzar a recontar vamos nombrando los objetos que vamos viendo y que están en relación con este material deportivo. Balón, colchonetas, raquetas, pelotas. En vez de usar una oración en toda regla, hay un balón, hay 5 pelotas, hay 3 colchonetas, etc. Por último, como os he mencionado anteriormente, tenemos la desambiguación, y que se necesita en casos de ambigüedad léxica o ambigüedad sintáctica. Ahora vamos a mostraros algunos ejemplos que demuestran de alguna manera que el decir y el querer decir es algo que podemos ver en la vida cotidiana, incluso en series. ¿Qué tal si te relleno esa copita? Uy, no, así me vale. Además, Cam, ¿qué hacemos en el salón? ¿No? Mitchell y Cameron quieren salir del salón. Para ello utilizan este enunciado con la meta de conseguir su objetivo sin revelar cuál es realmente el verdadero objetivo, que no es sino proteger el sofá. ¿Cómo estás? No, márcate más. Más. Ramón utiliza un léxico que el Chavo del Ocho no comprende, por lo que se produce un malentendido. Pasamos finalmente a las aplicaciones en la traducción. Como Hatim y Mason mencionaron en 1995, todo traductor e intérprete sabe que sus textos tienen que combinar tanto lo explícito como lo implícito. Sin embargo, se plantea una dificultad, y es que si hay que dejar partes implícitas, ¿cómo sabemos cuáles son capaces de llegar a ellas los receptores del texto y cuáles debemos de alguna manera desarrollar para que pueda entenderlo? Así, también completando esto, tendríamos la aportación de Hurtado Albir, en la que indica que el traductor está obligado, como decimos, a calcular el saber compartido sobre la base de la finalidad de la traducción y las características, que claramente está, del destinatario. Nuestro primer acercamiento a estos problemas en cuanto a la traducción han sido a partir de textos de información general destinados a revistas divulgativas. Los ejemplos que enseñaremos a continuación no son puramente pragmáticos, sino que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces están relacionados con problemas culturales implícitos del texto de origen. En el primer ejemplo podemos observar que el problema se debe a in the shadow. En este fragmento no estamos seguros si realmente significa simplemente hace referencia a la ubicación o si existe algo más. En este segundo ejemplo no seríamos tan literales, sino que podríamos ver que existe una implicatura de más. Así, en la primera traducción, como vemos, es más literal y se ha respetado el texto sin añadir otros significados, mientras que en la segunda se respeta más la ambigüedad y permanecen tanto el sentido figurado como el literal. En el tercero nos encontramos con que el problema es shadowy power, dado que en este caso se hace referencia al poder mafioso, pero se ha traducido como poder en la sombra. Aunque cabe la posibilidad de que alguien no entienda a qué hace referencia poder en la sombra,
En este caso parece mejor decantarse por esta opción, dado que así se respeta la decisión del autor de no nombrar directamente a la mafia, dado que sabemos que en este entorno cultural es un tema bastante crítico. Finalmente, en este tercer ejemplo, independientemente de las dificultades que presenta el texto de origen, que ya de por sí es muy coloquial y presupone muchos conocimientos propios de la cultura americana, la presencia de esta frase, que es un ejemplo de implicatura, presupone un poco de atención por parte del traductor. Como se observa, la traducción al español se ha traducido por "que yo me encargo", la cual no es una expresión bastante explícita. Esta decisión se debe a dos razones. La primera es que gracias al contexto el lector puede entender a qué hace referencia esta oración, y el segundo es que, de haberlo traducido de una manera mucho más explícita, el resultado hubiera sido demasiado vulgar, incluso para este texto. En conclusión, podemos aprender a partir de estos textos o estos ejemplos que no hay normas generales que nos permitan de alguna manera ayudarnos cuando estos problemas se producen, tanto pragmáticos como culturales. Así que quedará en la mano o en el papel del traductor el qué se debe hacer en cada situación.